Bienvenido a un nuevo video de anatomía. En la lección de hoy estaremos revisando las articulaciones del esqueleto apendicular superior. Dentro de los contenidos de esta lección revisaremos el complejo articular del hombro, donde encontraremos la articulación esternoclavicular, acromioclavicular, glenohumeral y escapulotorácica. También el complejo articular del codo, el complejo articular del antebrazo, con las tres articulaciones radioulnares, la muñeca y el complejo articular de la mano. El hombro es un complejo articular constituido por 4 articulaciones. De medial a lateral y de anterior a posterior tenemos primero la esternoclavicular, la acromioclavicular, la glenohumeral y la escapulotorácica. La articulación esternoclavicular es una articulación sinovial celar. Se da entre dos superficies que tienen curvaturas en dos ejes distintos, como lo son la faceta externa de la clavícula, la cual es cóncava en sentido transversal y convexa en sentido anteroposterior, que se debe articular con la incisura clavicular del esternón, que tiene la superficie exactamente recíproca, es decir, es convexa en sentido anteroposterior y cóncava en sentido transversal. Como toda articulación sinovial, las superficies articulares van a estar cubiertas de cartílago articular y además se van a encontrar adaptadas con un fibrocartílago, en este caso un disco o menisco, el cual se va a insertar en la parte inferior de la incisura clavicular del esternón y la cara superior del primer cartílago costal, y de ahí se va a dirigir este disco oblicuamente hasta insertarse en el otro extremo, en la cara superior del extremo external de la clavícula y el ligamento interclavicular que veremos a continuación. Como medio de contención primaria, esta articulación va a tener una cápsula articular, la cual se va a insertar en todo el contorno de la articulación. Como esta articulación es una articulación sinovial celar, tiene 2 grados de libertad de movimiento, entonces la cápsula articular va a requerir de 4 reforzamientos o ligamentos capsulares. El primero va a reforzar la cápsula por superior y se llama ligamento esternoclavicular superior, que se va a insertar en la parte superior, en la cara superior de la clavícula, en relación al extremo external de la clavícula hasta las proximidades de la incisura yugular del esternón. Algunas de las fibras además van a cruzar de lado a lado y se van a mezclar con las del lado contrario, lo que va a formar el ligamento interclavicular. Luego vamos a tener el ligamento esternoclavicular anterior, que va a reforzar el contorno articular por anterior, y el ligamento que sería el esternoclavicular inferior, que en realidad se llama ligamento costoclavicular, el cual se va a insertar desde la impresión costoclavicular que se encuentra en el extremo external de la clavícula, y de ahí las fibras van a ir a insertarse en la cara superior del primer cartílago costal y primera costilla. Y el otro ligamento que aquí no vemos, que va a reforzar la cápsula por posterior, es el ligamento externo clavicular posterior. La articulación externoclavicular tiene 2 grados de libertad de movimiento. Dentro de los movimientos que son posibles en esta articulación tenemos primero la elevación, que vendría siendo el encogimiento de hombros, la depresión, que es la vuelta a la posición inicial prácticamente. Tenemos la antepulsión, que es llevar los hombros hacia adelante, y la retropulsión, que es llevar los hombros hacia atrás. Siguiendo con las articulaciones del complejo articular del hombro, tenemos la articulación acromioclavicular. Esta articulación
funciona o trabaja a la par con la articulación esternoclavicular ampliando sus movimientos. Las superficies articulares involucradas son la faceta acromial de la clavícula y la faceta clavicular del acromion. Ambas son superficies planas, lo cual hace que la articulación se clasifique como sinovial plana. Ambas superficies articulares van a estar cubiertas de cartílago articular y van a estar adaptadas también, al igual que la esternoclavicular, por un disco articular o menisco, el cual va a dividir la cavidad articular en dos mitades. Como medio de contención primario, esta articulación por supuesto va a estar rodeada por una cápsula articular, la cual se va a insertar en todo el contorno de la articulación y además va a estar esta cápsula reforzada por dos ligamentos capsulares, un ligamento acromioclavicular superior y un ligamento acromioclavicular inferior. Esta articulación sufre mucho estrés ya que debe soportar tensiones que son opuestas. Por un lado, la clavícula es traccionada hacia superior por fuerzas musculares y el acromion es traccionado hacia inferior por el peso de la extremidad superior. Entonces, para contrarrestar esto es necesario un aparato ligamentoso más potente que solamente los ligamentos capsulares y por eso tenemos ligamentos extrínsecos a distancia. Vamos a tener un ligamento, por lo tanto, trapezoide, que se va a originar en la línea trapezoidea de la clavícula y va a insertarse en el borde lateral del proceso coracoide de la escápula. Un ligamento conoides que viene, se origina, del tubérculo conoide de la clavícula y termina en la base del proceso coracoides de la escápula. Y un ligamento que va desde el acromion hasta el borde medial del proceso coracoides, completando así la bóveda acromial, que se llama ligamento coracoacromial. Siguiendo con el hombro, hemos llegado a la articulación que define el hombro y que todo el mundo relaciona con el hombro, que es la articulación glenohumeral. Esta articulación es sinovial esferoidea con 3 grados de libertad de movimiento y está compuesta por dos superficies articulares, por la cabeza humeral y una pequeña cavidad glenoidea de la escápula. La cavidad glenoidea es bastante pequeña en comparación con la cabeza del húmero. Por lo tanto, la congruencia articular aquí es muy baja, no encajan bien y la articulación por lo tanto es muy inestable. Esto sin duda hace necesario la incorporación de un medio de adaptación. Primero vamos a colocar en el fondo de la cavidad glenoidea cartílago articular porque es una articulación sinovial y a eso le vamos a agregar en el contorno de la articulación un fibrocartílago que se llama labrum glenoideo. Este lo que va a hacer es ampliar el tamaño de la cavidad glenoidea para así aumentar la congruencia de esta respecto a la cabeza del húmero. La membrana sinovial de la articulación glenohumeral presenta puntos de acumulación de líquido sinovial que se llaman recesos. Existen dos recesos, el receso subescapular que se encuentra bajo el proceso coracoide de la escápula y el tendón del músculo subescapular y el receso axilar que se encuentra en la parte inferior de la cápsula. Además, va a formar una vaina sinovial en torno al tendón de la porción larga del bíceps. El tendón de la porción larga del bíceps se inserta en el ángulo superior del labrum y de ahí, o sea, es intraarticular y de ahí sale de la articulación acompañado de la sinovial envuelta en esta vaina sinovial. Como dependencias de la membrana sinovial, la articulación glenohumeral va a tener tres bursas o bolsas sinoviales.
la bursa subacromial, la cual se encuentra inmediatamente debajo del arco acromial. Esta va a estar protegiendo los tendones del manguito rotador respecto a este arco. Después vamos a tener la bursa subdeltoidea, la cual se encuentra entre el músculo deltoides y los tendones del manguito rotador. Y la bursa subescapular, la cual se encuentra entre el proceso coracoides y el tendón del subescapular. Como medio de contención primario, la articulación va a tener una cápsula articular que se va a insertar en todo el contorno articular desde el cuello del proceso glenoideo hasta el cuello anatómico. Esta cápsula articular en su parte inferior va a tener el receso axilar, que es la prolongación de la sinovial, el receso axilar de la membrana sinovial. Además, la cápsula articular va a estar reforzada por anterior e inferior, que son los dos puntos de mayor debilidad por la mayor traslación de la cabeza humeral en estos dos sentidos. Aquí vamos a encontrar 4 ligamentos capsulares. Primero es el ligamento glenohumeral superior, el cual se origina a la altura del tubérculo mayor y de ahí se dirige hacia el vértice del labrum. El ligamento glenohumeral medio, el cual se origina a nivel del tubérculo menor y de ahí se dirige hacia superior para insertarse inmediatamente debajo de la inserción del glenohumeral superior a nivel de la parte superior del labrum. El ligamento glenohumeral inferior, el cual se origina en la parte inferior del cuello anatómico y de ahí se separa en dos bandas, uno por anterior y posterior, para terminar en la parte inferior o base del labrum. Y el ligamento espiral, que va desde el tubérculo menor del húmero y se dirige oblicuamente hacia medial e inferior hasta terminar en la parte inferior del proceso glenoideo a la altura del tubérculo infraglenoideo, es decir, donde se encuentra el origen de la porción larga del tríceps. Además vamos a tener ligamentos extrínsecos a distancia. Vamos a tener el primero, que va a ser el ligamento coracohumeral, como la palabra lo dice, viene del tubérculo mayor del proceso del tubérculo mayor, del húmero, y se dirige al borde medial del proceso coracoides, muy cercano al vértice a continuación del ligamento coracoacromial. Y el otro es el ligamento transverso humeral, el cual cierra el surco intertubercular para poder contener correctamente el tendón de la porción larga del bíceps, que de hecho se encuentra ubicado ahí, y así evitar su luxación durante la contracción de este músculo y los movimientos del hombro. Y esta articulación, como es esferoidea, tiene 3 grados de libertad de movimiento, por lo tanto es posible en el plano sagital movimientos de flexión, extensión, en el plano frontal abducción y aducción, y en el plano horizontal o transversal rotación lateral y rotación medial. Y la última articulación del complejo articular del hombro es la articulación escapulotorácica, bastante desconocida por el popular de la gente. Esta articulación se clasifica como una sinsarcosis. Es una articulación que no presenta uniones más allá de tejido muscular. De hecho, la escápula se encuentra unida a la cavidad torácica a través de 2 músculos, el serrato anterior y el músculo subescapular, quienes son parte de esta articulación. En la articulación
escápula torácica existen tres tipos de movimientos. Tenemos la elevación y el descenso. Estas son observables en el plano frontal, donde la escápula desliza hacia superior y hacia inferior. Estos dos movimientos van combinados con los movimientos esternoclaviculares de elevación y descenso de la clavícula. Los otros movimientos se producen aquí en el eje vertical, donde la escápula se aleja de la línea media, que es la abducción, y donde vuelve a la línea media, que es la aducción. Estos movimientos de abducción-aducción se combinan con los movimientos esternoclaviculares de antepulsión, que va de la mano con la abducción de escápula, y la retropulsión esternoclavicular va con la aducción. Y finalmente, los movimientos donde el ángulo lateral de la escápula rota hacia superior o rota hacia inferior, que es la báscula superior y la báscula inferior. La báscula superior va asociado a todos los movimientos de elevación del hombro, es decir, la abducción y la flexión glenohumeral. Entonces con eso terminamos el complejo articular del hombro y seguimos por lo tanto con el complejo articular del codo. El codo, o complejo articular del codo, está constituido por dos articulaciones que están fusionadas entre sí. De hecho, si ustedes observan, es el húmero que articula con dos huesos. Por lo tanto, aquí van a ver dos articulaciones involucradas. La medial es la articulación húmero-ulnar entre las superficies articulares del húmero con la ulna. ¿Qué superficie articulares presenta el húmero con la ulna? Primero, la trocleohumeral respecto a la incisura troclear de la ulna y las superficies que van a entrar de hecho en contacto durante la flexión del codo, que son la fosa coronoidea y el proceso coronoides de la ulna. Como tenemos una troclea aquí, esta articulación va a ser una sinovial en bisagra. Y la otra articulación, que es la otra mitad, es la húmero radial, entre el húmero y el radio. Acá vamos a tener como superficies principales el cóndilo humeral, que va a articular con la fobia de la cabeza del radio. Además, vamos a presentar dos superficies que van a entrar en contacto cuando el codo está en flexión, que son la fosa radial del húmero, que entra en contacto con la cúpula del radio. Como acá tenemos un cóndilo con una fosa, esta articulación se clasifica como sinovial condilia. La lógica diría que o sumo 1 grado de libertad de movimiento con 2 grados de libertad de movimiento, o al menos tengo en esta articulación, debería yo tener 2 grados de libertad de movimiento, pero la verdad es que como están fusionadas se anulan y por lo tanto solo queda funcionalmente el codo como una articulación sinovial en bisagra, como un todo. Por lo tanto, el codo solo va a tener 1 grado de libertad de movimiento, que de hecho es la flexión y la extensión. Bueno, aquí estamos viendo precisamente los movimientos del hombro, la flexión y la extensión. Ya vimos las superficies articulares de la húmero ulnar y la húmero radial. Y podemos ver que las fosas, tanto coronoidea como fosa radial, entran en contacto con la cúpula y proceso coronoides de radio y ulna cuando el codo está en flexión. Mientras que en extensión, en la cara posterior, vamos a tener dos superficies articulares que van a entrar en contacto. Uno, a nivel del húmero, es la fosa olecraniana y la otra superficie es el olecranon de la ulna. Estos dos, como pueden ver, se ponen en contacto solo cuando el codo se encuentra en extensión. Además, la articulación, como es una articulación sinovial, va a tener una membrana sinovial, la cual va a estar tapizando la cavidad articular por
su cara interna. Como pueden ver, y lo mismo va a pasar para la cápsula articular, esta va a involucrar no solo la articulación del codo per se, sino que también la articulación radioulnar, que es la articulación de la primera articulación proximal del antebrazo. Esta sinovial va a estar tapizando la cápsula por su contorno anterior y su contorno posterior, y va a tener algunas inclusiones de tejido adiposo. ¿Dónde? En la zona donde están las fosas, en la fosa coronoidea y en la fosa radial por anterior, y por posterior en la profundidad de la fosa olecraniana. ¿Esto para qué? Para amortiguar el impacto de los procesos del radio y de la ulna respecto a las fosas que están en el húmero. Como medios de contención, obviamente lo primero que va a tener la articulación va a ser la cápsula articular, y esta cápsula articular se va a insertar en proximal a las fosas coronoidea y radial. Va a dejar, eso sí, fuera el epicóndilo medial y lateral, porque ahí va a haber inserción muscular, y se va a extender hacia inferior hasta por debajo del proceso coronoides y el cuello del radio. Eso es por anterior, y por posterior va a seguir el contorno del olecranon y la fosa olecraniana, como pueden ver en la imagen. La cápsula articular que antes nombré va a necesitar de ligamentos capsulares. Va a haber un ligamento capsular anterior y un ligamento capsular posterior. Primero vamos a ver el ligamento capsular anterior. Este se origina proximal a la fosa coronoidea, y de ahí se abre como en abanico en dirección hacia la cúpula del radio, como pueden ver, y de hecho se va a mezclar con las fibras de otro ligamento, que es el ligamento anular, que es de la articulación radio-ulnar proximal. Además del ligamento capsular anterior, va a haber ligamentos que van a estabilizar el codo por los lados para impedir que el codo se produzcan bostezos por los lados y se produzcan por lo tanto luxaciones laterales. Y esos son los ligamentos colaterales. Los ligamentos colaterales se van a originar en los epicóndilos medial y lateral, y de ahí se van a dirigir al radio o a la ulna dependiendo del caso. De ahí vamos a describir cada uno un poco más adelante. Y como pueden ver, el ligamento anular, que si bien es parte de la articulación radio-ulnar proximal, se mezcla con las fibras de los ligamentos que antes mencioné, que forman parte de la articulación del codo. Y acá tenemos una vista posterior del codo en flexión, donde tenemos la cápsula articular envolviendo el contorno articular posterior, y vemos también el ligamento capsular posterior reforzando la unión entre el olecranon y la fosa olecraniana, que de hecho aquí están separados porque el codo está en flexión. Además, acá también están representados los ligamentos colaterales, los cuales vamos a revisar a continuación. Acá tenemos el ligamento colateral radial. Este ligamento está compuesto por 3 fascículos o haces. Uno anterior, que se origina en el epicóndilo lateral y termina en el extremo medial de la incisura radial de la ulna. El fascículo medio, que se origina a continuación del anterior y termina en el otro extremo de la incisura radial de la ulna. Y el fascículo posterior, que se inserta en la parte
posterior del epicóndilo lateral y refuerza la parte lateral de la articulación, uniéndose a la cara posterior del olecranon y borde lateral de este mismo. Como pueden ver, el fascículo anterior y el fascículo medio se mezclan con las fibras del ligamento anular. Y el ligamento colateral ulnar, que también presenta tres fascículos o haces. Un fascículo anterior, que se dirige desde el epicóndilo medial hasta la parte, hasta la base del proceso coronoides por lateral. El fascículo posterior, que va desde el epicóndilo medial pero en su parte más posterior y termina insertándose en la cara posterior y borde medial del olecranon. Y el ligamento o fascículo transverso, que une, o sea, que va desde el olecranon hasta la base del proceso coronoides de la ulna. Así reforzando, por lo tanto, los otros dos ligamentos en su extremo. Como esta articulación es una articulación sinovial en bisagra, se pueden producir, por lo tanto, un grado de libertad de movimiento y de hecho se produce un movimiento en el eje transversal que vendría siendo la flexión y la extensión del codo. Y hemos llegado al antebrazo. En el antebrazo es un complejo porque hay tres articulaciones. Tenemos la articulación radioulnar proximal, que va a ser una articulación sinovial en pivote, si la vimos en la introducción a la artrología. Luego vamos a tener una articulación fibrosa sin desmosis, que es la radioulnar media, que está compuesta aquí por la membrana interósea, ¿cierto?, de ambos huesos. Y la articulación radioulnar distal, que acompaña a la articulación radioulnar proximal y es un pivote incompleto. Vamos a revisar primero entonces la articulación radioulnar proximal. Como les había anticipado, esta articulación es una articulación sinovial en pivote y está compuesta por la circunferencia de la cabeza del radio, que es la cúpula radial, que desliza en relación a la incisura radial de la ulna. La articulación radioulnar proximal no tiene una sinovial y una cápsula articular propia, sino que son heredadas de la articulación del codo. De hecho, es la sinovial, va a dejar aquí por debajo del ligamento anular un receso sinovial que va a ser aportado para la articulación radioulnar proximal. Aparte de la cápsula articular, esta articulación va a tener como medio de contención principalmente dos ligamentos que van a mantener de hecho unida la articulación. Un ligamento es interarticular, que es el ligamento cuadrado. Este se origina en la parte inferior de la incisura radial de la ulna y se dirige lateralmente para insertarse justo por debajo de la cúpula en el cuello del radio. Y el otro es el ligamento que permite completar la articulación en pivote, que es el ligamento anular. Como la palabra lo indica, este forma un anillo alrededor de la cúpula, insertándose de lado a lado en la incisura ulnar, o sea, radial de la ulna. Luego tenemos la articulación radioulnar media. La articulación radioulnar media es una fibrosa sin desmosis, ya que está formada principalmente por un ligamento largo, que es la cuerda oblicua, que va desde la base del proceso coronoides hasta la parte inferior de la tuberosidad del radio. Y la otra es la membrana interósea, que de hecho se inserta en los bordes interóseos del radio y de la ulna. De esta manera
mantienen ambos huesos juntos durante los movimientos de supinación y pronación principalmente. Y la última articulación del antebrazo es la radio ulnar distal. Esta articulación es en pivote incompleto y se va a producir entre dos superficies articulares, una en la cabeza de la ulna, que es convexa, con la incisura ulnar del radio. Ambas superficies cubiertas por cartílago articular. La membrana sinovial de esta articulación y la cápsula articular van a ser compartidas por la cápsula y la membrana sinovial de la articulación de la muñeca, que es la radiocarpiana, como podemos ver en la imagen. Como medio de adaptación, esta articulación va a tener también un menisco articular y va a estar contenida, reforzando la cápsula articular, por dos ligamentos, el ligamento radio ulnar palmar y radio ulnar dorsal, que van a abrazar la cabeza del radio de lado a lado, tratando de hacer en sí mismo una especie de anillo fibroso incompleto. El complejo articular del antebrazo se mueve en torno al eje vertical, el cual desciende desde la cabeza del radio hasta la cabeza de la ulna. Por lo tanto, los movimientos que se pueden producir son movimientos de rotación, que en el antebrazo se llaman supinación y pronación. Durante la pronación, durante la supinación, ambos huesos, el radio y ulna, se encuentran paralelos, pero durante la pronación, la cúpula radial rota en relación a la incisura radial de la ulna y hace que el extremo distal del radio, donde se encuentra la incisura ulnar del radio, deslice sobre la cabeza de la ulna, generando la traslación y el cruce del radio por sobre la ulna. Y así, por lo tanto, aquí tenemos las dos rotaciones, los dos pivotes que se complementan entre sí para que se den los movimientos de pronación y supinación. Para mantener el movimiento correcto, para que no se separen los dos huesos, es que tenemos la articulación radioulnar media. Por eso la cuerda oblicua y el ligamento, en este caso la membrana interósea, van a mantener estables el radio respecto a la ulna sobre todo durante la pronación del antebrazo. Durante la supinación, por lo tanto, la palma de la mano queda hacia arriba, mientras que en la pronación la palma de la mano termina abajo. Y hemos llegado, por lo tanto, a la articulación de la muñeca o articulación radiocarpiana. Esta articulación es sinovial condilia. ¿Por qué? Se produce entre dos superficies articulares. Una, que vendría siendo un cóndilo, que en realidad se forma entre las superficies proximales de dos huesos, que forman una convexidad en forma de ovalada, ¿cierto? Un cóndilo, que sería el hueso escafoides y el hueso lunatal. Estos van a articular con dos facetas articulares que tienen el extremo distal del radio, que sumadas forman una cavidad ovalada que se va a poder corresponder a la convexidad ovalada o condilar de estos dos huesos del carpo. Si ustedes se fijaron, la articulación se llama radiocarpiana. Sin embargo, nosotros tenemos la ulna acá. Pero la ulna jamás articula directamente con el triquetal, que sería el hueso que está inmediatamente distal a él. Y eso es porque la cabeza de la ulna queda corta respecto
al radio y hay una mayor separación entre la ulna y el triquetal. La superficie articular entonces no encaja del todo y necesitamos tener un anexo para ampliar la cavidad y se produzca por lo tanto un cóndilo que abarque también al triquetal. Y por eso que existe la incorporación de un medio de adaptación, que en este caso sería un fibrocartílago. Este fibrocartílago se llama fibrocartílago triangular porque tiene forma triangular y lo que hace es insertarse desde el extremo medial de la faceta, en este caso lunatal, del radio, hasta el surco que separa la cabeza del proceso estiloides ulnar. Y de ahí que tiene forma triangular. Pero este fibrocartílago no está solo, forma parte de un complejo articular donde hay otro fibrocartílago y varios ligamentos que mantienen esta articulación estable. Tenemos, como yo les anticipaba, otro menisco, otro fibrocartílago que en este caso va a tener una disposición más vertical y se llama menisco homólogo, que como pueden ver continúa donde es el otro y lo conecta con la parte inferior del hueso triquetal. Luego vamos a tener ligamentos en el entorno, que son los ligamentos uno lunatal y uno triquetal, que forman parte de la cara anterior del ligamento palmar ulno-palmar anterior, que van a reforzar la cápsula y también refuerzan este complejo. Vamos a tener también, reforzando el complejo por medial, el ligamento colateral ulnar, que se va a originar acá en el proceso estiloides ulnar y se va a dirigir hacia el triquetal y la base del quinto metacarpiano. Acá también tenemos, uniendo la articulación, el ligamento radio ulnar dorsal y por el otro extremo el radio ulnar palmar, que si bien forman parte de la articulación radio ulnar distal, están mezclados con los elementos del complejo fibrocartílago triangular. Y tenemos otro ligamento, que es el ligamento radiotriquetal dorsal, que como la palabra lo dice, viene desde el radio y se inserta en la cara posterior del triquetal por su zona posterior. Y de hecho este ligamento forma parte también del ligamento posterior, los ligamentos posteriores que refuerzan la cápsula. La cápsula articular de la articulación radiocarpiana abarca desde la radio ulnar distal hasta la base de los metacarpianos. Y por su cara interna va a estar revestida obviamente de la membrana sinovial. Como medio de contención, la cápsula articular va a estar reforzada por anterior y posterior por ligamentos capsulares palmares y dorsales. Acá vamos a revisar primero los ligamentos capsulares palmares. El primer ligamento es el ligamento radiocarpal palmar, que está formado por dos fascículos. El fascículo radioescafo luno-triquetal, que como la palabra lo dice, va al escafoides, pero también va al lunatal y al triquetal. Tiene dos haces, uno profundo, que es el que se dirige hacia el escafoides, y el haz más superficial es el que abarca los otros dos huesos, principalmente. Y el otro fascículo es el radioescafo capitato, el cual va desde el radio y se inserta en la cara palmar del
el escafoides y el capitato. Y el otro ligamento es el 1 carpal palmar, que tiene también dos fascículos, uno profundo que se llama ulno lunatal y el otro que se llama ulno triquetal, que va al triquetal y también al pisiforme. Y los ligamentos capsulares dorsales, tenemos el primer ligamento radiocarpal dorsal, que tiene tres fascículos, el radio escafoideo, radio lunatal y radio triquetal. Los tres provienen del radio y terminan en la superficie dorsal del escafoides, el lunatal y el triquetal, respectivamente. Y el ligamento ulno carpal dorsal, que de hecho que tiene un solo fascículo y proviene de la ulna y termina en el triquetal, y por eso se llama ulno triquetal dorsal. Y finalmente tenemos los ligamentos colaterales de la muñeca, que estabilizan los movimientos laterales y mediales, o sea, la desviación radial y ulnar de la muñeca. Vamos a tener un ligamento colateral radial, que va desde el proceso estiloides radial hasta la superficie lateral del escafoides. Y un ligamento colateral ulnar, que va a tener tres haces. Uno que es el principal, que viene del proceso estiloides ulnar hasta la base lateral del quinto metacarpiano, y dos fascículos colaterales accesorios, uno anterior que va hacia el pisiforme y el otro va al dorso del triquetal. Y como la articulación radiocarpiana es una articulación sinovial condilia, tiene 2 grados de libertad de movimiento y por lo tanto se va a poder mover tanto en el eje transversal como en el eje sagital. En el eje transversal vamos a tener movimientos de flexión-extensión, entendiéndose por extensión cuando el dorso de la mano se dirige hacia arriba, como aquí, y la flexión cuando la palma se dirige hacia abajo. Para recordarlo, fíjense los dedos. Los dedos, la extensión de dedos es hacia arriba y la flexión es cuando los dedos se doblan hacia abajo. Y lo otro son los movimientos en el eje sagital, donde nosotros podemos ver los movimientos de abducción o desviación radial, o sea, hacia el radio lateral, y la aducción, que es el movimiento o desviación ulnar, que es hacia medial. Acá tenemos desviación ulnar y hacia allá tenemos la desviación radial. Y siguiendo con la mano, las articulaciones más proximales son las articulaciones intercarpianas, es decir, entre los huesos del carpo. Acá vamos a observar articulaciones de tipo fundamentalmente sinovial plana, donde se van a producir deslizamientos pequeños entre los huesos de la fila proximal y la fila distal del carpo, o entre los huesos de una misma fila. La sinovial de esta articulación va a estar dada por la misma de la radiocarpiana, al igual que la cápsula articular, y además, como reforzamiento, cada hueso va a estar unido al contiguo a través de pequeños ligamentos, como pueden ver más o menos aquí. Las superficies articulares, además, como toda articulación sinovial, van a estar cubiertas de cartílago articular, como pueden observar acá. Otra cosa que cabe destacar de las articulaciones intercarpianas es la presencia de dos fascículos que forman lo que se llama el túnel carpiano. El túnel carpiano está dado por lo que se llama el ligamento transverso del carpo, que está constituido principalmente por dos haces. Una proximal, que de hecho va desde el tubérculo del escafoides hasta el pisiforme, y una distal, que va desde el tubérculo del trapecio al ámulo o gancho del amato. La relevancia de este túnel carpiano es que a través de él
traspasan el nervio mediano y además de eso algunos tendones que principalmente son los tendones de los flexores profundo y superficial de los dedos. La compresión o disminución del tamaño o calibre de este túnel, ya sea por procesos de inflamatorios fibrosos que cierran el túnel, disminuyen su calibre, o por ejemplo la luxación de huesos que se encuentran en su piso, como por ejemplo el lunatal, pueden provocar la compresión del nervio mediano produciéndose un síndrome que se llama el síndrome del túnel carpiano, que conlleva a dolor en la palma de la mano que abarca a los primeros dedos, desde el pulgar hasta el dedo medio, y también la pérdida de fuerza de los músculos de la eminencia del pulgar. Distal a las articulaciones intercarpianas vamos a tener ahora las articulaciones carpo-metacarpianas. Acá, desde la segunda a la quinta articulación carpo-metacarpiana van a ser articulaciones sinoviales planas. No así la primera articulación carpo-metacarpiana, que es especial, que es la trapecio-metacarpiana, que vamos a ver por separado. La unión se da entre las superficies distales del trapecio, en este caso con la base del segundo metacarpiano, el capitato con el tercer metacarpiano y el amato respecto a las bases del cuarto y quinto metacarpiano. Como reforzamientos a la cápsula articular, que de hecho es de la radiocarpiana, vamos a tener distintos ligamentos cortos que van a mantener por dorsal y palmar unidas la articulación hacia el carpo y entre las bases de los otros huesos contiguos. La primera articulación carpo-metacarpiana, que de hecho es la que vamos a describir, es la articulación trapecio-metacarpiana. Esta articulación se clasifica como sinovial celar debido a sus superficies articulares con doble curvatura. Tenemos una faceta para el trapecio que se encuentra en la base del primer metacarpiano que de hecho es convexa en sentido sagital y cóncava en el eje transversal, que se corresponde con la faceta para el primer metacarpiano que tiene el trapecio, que es cóncava en el eje sagital, pero es convexa en el eje transversal. Como medio de contención vamos a tener una cápsula propia y vamos a tener dos ligamentos oblicuos, uno anterior y uno posterior, además de un ligamento que va a ir por lateral, que va a reforzar por lateral la articulación, donde queda libre, que es el ligamento colateral lateral. Como esta articulación es de tipo celar, aquí existen dos grados de libertad de movimiento. Entonces el pulgar va a poder hacer abducción y aducción. Acá lo podemos ver en el plano sagital. Abducción es la separación del pulgar respecto al índice y la aducción es el movimiento contrario. Y en el plano frontal vemos la flexión, que es acercar el pulgar a la palma, y la extensión, que es alejar al pulgar desde la palma. Y la combinación entre abducción y flexión me van a dar un movimiento funcional muy importante, que es la oposición, lo cual es llevar la yema del dedo pulgar hacia el meñique, lo cual me va a permitir la pinza y por lo tanto un sinnúmero de movimientos manipulativos. Siguiendo ahora con los dedos, tenemos la articulación metacarpofalángica. Esta articulación es sinovial condilia y se produce entre el cóndilo que se encuentra en la cabeza del metacarpiano con la cavidad glenoidea que se encuentra a la base de una falange proximal.
Como toda articulación sinovial, las superficies articulares van a estar revestidas con cartílago articular y en este caso van a estar adaptadas con lo que se llama la placa volar. La placa volar es un fibrocartílago que amplía la cavidad glenoidea en su superficie palmar. Además, esta articulación va a tener una membrana sinovial que va a estar tapizando la cápsula articular, que obviamente se va a insertar en el contorno de toda la articulación. Y estabilizando la articulación por los lados vamos a tener un ligamento colateral a cada lado, reforzado posteriormente por otro ligamento colateral que se llama accesorio, más un ligamento falangio-glenoideo que va a ir por inferior. Y conectando las placas volares de las últimas articulaciones metacarpofalángicas tenemos el ligamento transverso metacarpiano. Y como esta articulación es una articulación sinovial condilia, va a tener 2 grados de libertad de movimiento. Por lo tanto, a nivel de la metacarpofalángica yo voy a poder separar y juntar los dedos, es decir, abducir y aducir. Y también voy a poder hacer flexión y extensión. Y finalmente tenemos las articulaciones interfalángicas, es decir, entre 2 falanges. Esta articulación es sinovial en bisagra y se forma entre la tróclea, que tiene el extremo distal de una falange, que se corresponde con 2 carillas divergentes y una cresta ósea, que de la base de otra falange. Para adaptar estas superficies articulares se instalará un fibrocartílago que también se llama placa volar en la superficie palmar de la articulación. Como medio de contención, ambas interfalángicas van a tener la cápsula articular, que se va a encontrar reforzada por los ligamentos colaterales y colaterales accesorios que ya vimos antes, que también estaban a nivel de la articulación metacarpofalángica, y también por el ligamento falangio-glenoideo. Y como la articulación interfalángica es una bisagra, en ella solo se pueden dar movimientos en el eje transversal, es decir, de flexión y extensión. Y con las articulaciones interfalángicas damos por finalizada la lección sobre las articulaciones del esqueleto apendicular superior. En una próxima entrega estaremos revisando las articulaciones del esqueleto apendicular inferior. Así que los espero para una próxima clase y gracias por tu atención.